Únete a un emocionante viaje por la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial. Hoy hablaremos de la Fórmula 1, una competición que nos ha regalado algunos de los momentos más surrealistas y legendarios. En este video nos centraremos en los datos más relevantes desde sus humildes comienzos a inicios de los años 50 hasta el final de la gloriosa década de los 80. Descubramos juntos cómo esta competición se convirtió en la más importante del mundo. ¿Estás listo para la carrera? ¡Aceleremos! Para entender la Fórmula 1, primero tenemos que retroceder a las raíces del automovilismo. Las carreras de autos ya eran populares desde finales del siglo XIX en Europa, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que surgió la idea de una competición formal que atrajera a los mejores pilotos y fabricantes del mundo. Fueron muchos los factores, actores y momentos claves que desembocaron en la idea de consolidar una categoría como principal por encima de otras categorías de carreras de autos. Aquí solo podía estar lo mejor de lo mejor en tecnología, regulaciones y la crema innata de la conducción. La creación de campeonatos nacionales de automovilismo fue crucial para el desarrollo del deporte en cada país. Durante las primeras décadas del siglo XX, varios países europeos empezaron a organizar competencias locales para promover la innovación en ingeniería automotriz y destacar a sus mejores pilotos. Estas carreras de Gran Premio fueron precursoras directas de la Fórmula 1 y se disputaban en varios países europeos como el Gran Premio de Francia, iniciado en 1906, el Gran Premio de Monza en 1922 o el Gran Premio de Alemania en el circuito de Nürburgring en 1927. En 1933 aparece también el circuito urbano de Mónaco, que a diferencia de lo que ya había por esos tiempos con respecto a circuitos, agregaba la dificultad que conlleva tener que manejar a altísimas velocidades por las estrechas calles de Montecarlo, ganándose un prestigio de dificultad y glamour con el que todavía hoy cuenta. Estas carreras no seguían un campeonato mundial unificado como el de la Fórmula 1, pero eran vistas como las competiciones más prestigiosas del automovilismo. La organización que hoy conocemos como la FIA adoptó oficialmente este nombre en 1946. Antes de eso se conocía como la AIACR, Asociación Internacional de Clubes de Automovilistas Reconocidos, fundada en 1904. El cambio de nombre a FIA se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la entidad reorganizó la estructura y se enfocó en regular de manera más formal las competiciones de automovilismo. Después de eso se comenzó a planear un campeonato mundial que uniera todas las competiciones bajo una sola categoría, estableciendo un conjunto de normas y reglas que unificaron las competiciones bajo el nombre de Fórmula 1. Desde entonces, la FIA ha supervisado la evolución del deporte, priorizando la seguridad y la innovación tecnológica. El término fórmula en Fórmula 1 se refiere a un conjunto de reglas, restricciones técnicas y deportivas que todos los equipos y autos deben seguir para competir. Estas fórmulas o reglas fueron creadas por la FIA para estandarizar las carreras, asegurando que los vehículos cumplieran con ciertas especificaciones como el tamaño del motor, el peso del auto y las medidas de seguridad, haciendo la competencia más equilibrada y emocionante. El primer campeonato oficial de Fórmula 1 se llevó a cabo en 1950 y la primera carrera fue el Gran Premio de Gran Bretaña el 13 de mayo en Silverstone. Antes de convertirse en un circuito de carreras, Silverstone era una base aérea militar de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Construida en 1943, Silverstone se utilizaba principalmente como campo de aviación para bombarderos y aviones de entrenamiento. Tras la guerra, el autódromo quedó en desuso y fue transformado en un circuito automovilístico en 1948, aprovechando las pistas y carreteras perimetrales de la antigua base. Los primeros equipos en participar en esta nueva categoría fueron Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Talbot Lago y el equipo ERA. El piloto italiano Giuseppe Farina ganó el título de la temporada inaugural del Campeonato Mundial tras una intensa lucha con su compañero de equipo Juan Manuel Fangio, asegurando la victoria en el Gran Premio de Italia. Farina compitió con el equipo Alfa Romeo, pilotando el icónico modelo Alfetta 158. Aunque su carrera en la Fórmula 1 fue relativamente breve, su logro como el primer campeón lo consolidó como una figura histórica. Con el tiempo, la Fórmula 1 comenzó a crecer en popularidad. Los años 50 y 60 fueron una época de cambio y evolución para la competición. Entre 1951 y 1957, Juan Manuel Fangio dominó, convirtiéndose en una leyenda del automovilismo. El piloto argentino ganó 5 campeonatos mundiales empezando en 1951 y luego en orden consecutivo desde 1954 hasta 1957, un récord que se mantuvo imbatido durante décadas. Compitió exitosamente con diferentes equipos como Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Ferrari y Maserati. Los autos de Fórmula 1 evolucionaron rápidamente con mejoras en aerodinámica, suspensión y motores.
Durante la década de los 60, los Fórmula 1 experimentaron un notable aumento en la velocidad de los autos debido a avances en tecnología, aerodinámica y motores más potentes. Este incremento en el rendimiento llevó a que las carreras se volvieran más emocionantes, pero también más peligrosas. Los motores de Fórmula 1 en la década de los 60 presentaban varias características distintivas que reflejaban la evolución tecnológica de la época. Algunas de las características más relevantes eran los motores de 8 y 12 cilindros en B, o los motores de 6 cilindros en línea, que ofrecían diferentes características de potencia y peso. La cilindrada máxima permitida en la Fórmula 1 era de 1.5 litros para motores sobrealimentados, es decir, los turbo, y 3 litros para los motores atmosféricos. Los motores de esa época eran capaces de generar entre 200 y 400 caballos de fuerza, dependiendo la configuración y el fabricante, lo que representaba un aumento significativo en comparación a las décadas anteriores. Los avances en la tecnología de materiales permitieron la construcción de motores más ligeros y fuertes. Se empezaron a utilizar aleaciones de aluminio y materiales compuestos que mejoraban el rendimiento general del motor. Los motores eran diseñados para soportar altísimas temperaturas y esfuerzos, lo que llevó a la implementación de sistemas de refrigeración más eficientes. La combinación de pistas desafiantes, autos más rápidos y la falta de medidas de seguridad adecuadas resultó en un alto número de accidentes y tragedias en la pista. Como respuesta a esta creciente preocupación por la seguridad, tanto la FIA como los equipos comenzaron a implementar una serie de reformas. Se introdujeron medidas como la mejora en las estructuras de los autos, la incorporación de cinturones de seguridad, cascos más resistentes y la creación de barreras de protección en los circuitos. Además, se llevaron a cabo cambios en el diseño de las pistas para reducir riesgos. En los años 60, los motores traseros se convirtieron en el estándar. Esta configuración mejoró la distribución de peso, manteniéndose como la norma en la categoría. Hacia finales de la década, los equipos empezaron a experimentar con alerones para generar mayor carga. Esto mejoró la estabilidad de los autos en curvas de alta velocidad, marcando el inicio de la era de la aerodinámica. En esta misma década, la F1 pasó de ser un deporte mayormente amateur a una disciplina con mucho más profesionalismo, tanto en la preparación de los equipos como en la conducción. Los pilotos comenzaron a ser vistos como atletas profesionales con un enfoque más serio en el entrenamiento y la técnica. El piloto escocés Jim Clark ganó el campeonato mundial en 1963 y 1965 con el equipo Lotus. En 1963, Clark arrasó con 7 victorias en 10 carreras, un dominio sin precedentes en ese momento. En 1965 no solo volvió a ganar el título mundial, sino que también se convirtió en el primer campeón de F1 en ganar las 500 millas de Indianápolis. La llegada de nuevos fabricantes como Lotus revolucionó la Fórmula 1 con innovaciones tecnológicas claves. Bajo la dirección de Colin Chapman, Lotus introdujo el chasis monocasco en 1962, una estructura más ligera y rígida que reemplazó los tradicionales marcos tubulares. Esta innovación mejoró la aerodinámica y el rendimiento, permitiendo a los autos ser más rápidos y ágiles en las curvas. Además de su diseño avanzado, Lotus fue pionero en la integración del motor como parte de la estructura del auto. La década de los 70 fue marcada por cambios drásticos en la tecnología. Los equipos comenzaron a invertir más recursos y la batalla por ser el número 1 se intensificó. El equipo Lotus continuó innovando sobre su éxito conseguido en la década anterior. En 1970, Jochen Rindt, el Racing Corona como se le conoce, fue un piloto de esta escudería que se convirtió en campeón del mundo de manera póstuma, tras su muerte en un accidente en Monza. El hito más importante para Lotus llegó en 1977 con la introducción del Lotus 79, el primer auto de Fórmula 1 en utilizar de manera efectiva el principio del efecto suelo. Esta innovación aerodinámica utilizaba el flujo de aire por debajo del auto para generar una mayor adherencia. El Lotus 79 fue un éxito inmediato y dominó la temporada en 1978, llevando a Mario Andretti a ganar el campeonato mundial. Por otro lado, el equipo Tyrrell, fundado por Ken Tyrrell, comenzó su camino en la Fórmula 1 a finales de los 60 como un equipo independiente y en los 70 se consolidó como un rival formidable. El equipo se destacó con Jackie Stewart, quien ganó el campeonato mundial en 1971 y nuevamente en 1973, impulsado por el coche Tyrrell 003 y más tarde el 006. Stewart fue reconocido por ser uno de los grandes defensores de las mejoras en la protección de los pilotos. Una de las innovaciones más curiosas de Tyrrell llegó en 1976 con el Tyrrell P34, el famoso coche de 6 ruedas. Aunque su diseño inusual logró algunos buenos resultados, no tuvo el éxito a largo plazo que esperaba Ken, y el proyecto fue abandonado después de 1977. A su vez,
Niki Lauda y Ferrari formaron una de las asociaciones más legendarias. Lauda, un piloto austriaco, se unió a Ferrari en 1974 y rápidamente revitalizó el equipo con su enfoque meticuloso y capacidad para desarrollar autos. En 1975, Lauda ganó su primer campeonato mundial con Ferrari, llevando al equipo a la cima nuevamente tras años de sequía. En 1976, Lauda sufrió un accidente grave en el Gran Premio de Alemania en Nürburgring, donde casi pierde la vida. Sorprendentemente, solo 6 semanas después volvió a competir en una de las recuperaciones más históricas del deporte. Aunque perdió el campeonato ese año contra el piloto británico James Hunt a bordo de un McLaren, la temporada de 1976 es recordada como una de las más intensas en la historia, marcada por su feroz rivalidad. El año siguiente, Lauda volvió a ganar el título con Ferrari, antes de dejar el equipo poco tiempo después. Su asociación con Ferrari dejó una huella indeleble marcada con éxitos, valentía y determinación. Los años 80 llegaron cargados de nuevos patrocinadores que traían más dinero al deporte y los equipos más exitosos creaban auténticas dinastías. Los motores turbo se convirtieron en la tecnología dominante, con varios equipos adoptándolos para obtener más victorias. El equipo británico Lotus utilizó los motores de Renault Turbo a partir de 1983. El equipo francés Ligier también adoptó los motores de Renault Turbo en 1984, buscando aumentar su competitividad en la creciente batalla de los motores. Los motores turbo ofrecían una ventaja significativa en términos de potencia, alcanzando más de 1000 caballos de fuerza en su punto máximo. Equipos como Ferrari, McLaren y BMW también comenzaron a desarrollar motores turbo, lo que definió la competencia en esa década. A pesar de su impresionante rendimiento, la complejidad y los riesgos asociados con el turbo llevaron a su eventual prohibición en 1989, marcando el final de esta era. Entre mediados y finales de los 80, McLaren volvió a una era dorada en la Fórmula 1, dominando el campeonato con pilotos legendarios como Alain Prost y Ayrton Senna. Con el motor Honda Turbo y bajo la dirección de Ron Dennis, McLaren se convirtió en el equipo a batir. Alain Prost ganó el campeonato mundial con McLaren en 1985 y 1986. En 1988, McLaren fichó a Ayrton Senna y juntos formaron una de las rivalidades más icónicas de la historia del deporte. Ese año McLaren tuvo una temporada casi perfecta, ganando 15 de 16 carreras, con Senna llevándose su primer título mundial y Prost terminando segundo. La tensa rivalidad entre Senna y Prost alcanzó su punto culminante en 1989, cuando Prost ganó su tercer campeonato en medio de controversias tras un choque entre ambos en el Gran Premio de Japón. Senna respondería ganando su segundo título al año siguiente, en 1990. Los accidentes mortales de Gilles Villeneuve y Elio De Angelis marcaron momentos trágicos en la historia del Gran Circo, evidenciando los peligros del automovilismo en esa época. Gilles Villeneuve murió en un accidente durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica en 1982. Villeneuve estaba intentando mejorar su tiempo cuando su Ferrari chocó con el auto de Joachim Mass a gran velocidad, haciendo que su coche saliera volando y desintegrándose al impactar contra el suelo. Villeneuve fue expulsado del habitáculo, falleciendo a causa de las heridas. Su muerte conmocionó al mundo del automovilismo, ya que era uno de los pilotos más populares y queridos. Por su parte, el piloto italiano Elio De Angelis murió en 1986 durante una prueba privada en el circuito de Paul Ricard en Francia. Conducía un Brabham cuando el alerón trasero de su auto se desprendió, provocando que el coche se volcara y se incendiara. Aunque el impacto no fue fatal, la falta de respuesta de los equipos de rescate y la lentitud para extinguir el fuego contribuyeron a su muerte por inhalación de humo. Su accidente resaltó la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las pruebas y en los entrenamientos, y ya no solamente en las carreras. Ambos accidentes subrayaron los peligros que enfrentaban los pilotos en esa era y ayudaron a acelerar las reformas en materias de seguridad. A finales de los años 80, la Fórmula 1 ya era un deporte global, lleno de tecnología avanzada, grandes rivalidades y momentos épicos, pero lo mejor aún estaba por venir. Los años 90 traerían nuevas leyendas y más emociones para los fanáticos. La historia de la Fórmula 1 es una carrera que nunca se detiene y nosotros desde Mundial de Constructores te la contaremos. Suscríbete, dale like a este contenido y activa la campanita para que te enteres de la segunda parte de esta serie titulada como La historia de la Fórmula 1.